¿Qué es la eutanasia? La eutanasia es la acción u omisión que acelera la muerte de un paciente con una enfermedad terminal o incurable, con el fin de evitar sufrimientos físicos o psicológicos insoportables. El término proviene del griego eu, buena, y thanatos, muerte, y puede traducirse como buena muerte o muerte digna. 1. Eutanasia activa. El médico administra sustancias letales al paciente con el fin de provocar su muerte de manera directa y rápida. 2. Eutanasia pasiva. Consiste en suspender tratamientos médicos o medidas de soporte vital, permitiendo que el paciente muera de manera natural. 3. Eutanasia voluntaria. Se realiza con el consentimiento expreso del paciente. 4. Eutanasia involuntaria. Se lleva a cabo sin el consentimiento del paciente, generalmente porque está en coma o no puede expresar su voluntad. 5. Suicidio asistido. El paciente ingiere por sí mismo una sustancia letal que le ha sido proporcionada por un profesional de salud. En la antigüedad. En la Grecia clásica, filósofos como Sócrates, Platón y los estoicos consideraban que, en determinadas circunstancias, poner fin a la vida podía ser un acto racional y aceptable. En Esparta, los recién nacidos con malformaciones eran abandonados, lo que mostraba una visión utilitaria de la vida. En Roma, algunos médicos administraban preparados letales a los enfermos terminales, con el consentimiento de estos. Edad Media. Con la expansión del cristianismo, la vida comenzó a considerarse un don divino que solo Dios podía quitar. La eutanasia pasó a ser vista como un pecado grave y una violación del mandamiento no matarás. Las enseñanzas religiosas de la época influyeron fuertemente en la legislación y la moral, prohibiendo cualquier intervención para adelantar la muerte. Siglo XIX y XX. Durante el siglo XIX surgieron debates filosóficos sobre el derecho a morir con dignidad, impulsados por avances médicos que prolongaban la vida. En el siglo XX, el desarrollo de la bioética trajo consigo una reflexión profunda sobre la autonomía del paciente y los límites de la medicina. En 1935 se fundó en Inglaterra la Sociedad para la Eutanasia Voluntaria, la primera organización dedicada a promover el derecho a una muerte digna. Sin embargo, las atrocidades cometidas por el régimen nazi bajo el programa Action T4, que justificó el asesinato de personas con discapacidad en nombre de la eutanasia, generaron un fuerte rechazo y retrasaron el debate. Finales del siglo XX y XXI. A finales del siglo XX, varios países comenzaron a despenalizar o regular la eutanasia bajo estrictas condiciones. Países Bajos fue el primero en legalizarla formalmente en 2002, seguido por Bélgica el mismo año. Posteriormente, países como Canadá, España, Colombia y Nueva Zelanda han aprobado leyes que permiten la eutanasia o el suicidio asistido. Actualmente, el debate continúa abierto y refleja la tensión entre la tradición religiosa, los avances científicos, los derechos humanos y la autonomía individual. Aspectos legales en el mundo. La eutanasia está legalizada en algunos países bajo estrictas condiciones. Países Bajos y Bélgica, legal desde 2002. Canadá, legal desde 2016 bajo la ley MAP. Colombia, despenalizada desde 1997 y regulada desde 2015. España, legal desde 2021. Suiza, permite el suicidio asistido, aunque no la eutanasia activa. En muchos otros países, como México, se han aprobado leyes de voluntad anticipada o leyes de muerte digna, que permiten rechazar tratamientos y tomar decisiones sobre el final de la vida, pero no autorizan la eutanasia activa. Autonomía, reconoce el derecho de cada persona a decidir sobre su propia vida y su propio cuerpo. Los defensores de la eutanasia argumentan que el paciente debe poder decidir cuándo y cómo morir en caso de sufrimiento irreversible. 2. Beneficencia, obliga a actuar en beneficio del paciente, procurando su bienestar y evitando sufrimientos innecesarios. En algunos casos, la eutanasia se ve como un acto de compasión. 3. No maleficencia, se refiere a no causar daño.
Prolongar la vida artificialmente cuando no hay posibilidad de recuperación puede considerarse un daño. 4. Justicia. Implica garantizar que todos tengan acceso a cuidados paliativos y a la posibilidad de tomar decisiones sobre su final de vida. Defensa de la autonomía. Cada individuo debería decidir sobre el final de su vida. Reducción del sufrimiento. Cuando la medicina no puede aliviar el dolor o mejorar la calidad de vida, la eutanasia puede ser un acto de compasión. Dignidad humana. Mantener a una persona con vida de manera artificial, sin posibilidades de recuperación, puede considerarse una violación a su dignidad. Posturas en contra. Carácter sagrado de la vida. Muchas corrientes religiosas y filosóficas consideran que la vida no debe ser interrumpida de manera intencional. Riesgo de abuso. Existe temor a que la eutanasia se aplique sin consentimiento real o por razones económicas o sociales. Rol del médico. Algunos profesionales de la salud consideran que la eutanasia contradice el juramento hipocrático y el deber de preservar la vida. Alternativas propuestas. Cuidados paliativos. Tratamientos enfocados en aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida del paciente, sin acelerar ni retrasar la muerte. Sedación paliativa. Permite disminuir el sufrimiento en etapas terminales sin intención de causar la muerte directamente. Cristianismo, Iglesia Católica y Ortodoxa. La vida es considerada un don divino y sagrado. La Iglesia Católica rechaza toda forma de eutanasia y suicidio asistido, considerando que solo Dios puede decidir sobre la vida y la muerte. Promueve, en cambio, los cuidados paliativos para acompañar al enfermo terminal. Protestantismo. Las posturas varían entre las distintas denominaciones. Algunas iglesias protestantes más liberales aceptan la eutanasia en situaciones extremas, priorizando la compasión y la autonomía del individuo, mientras que otras la rechazan completamente. Islam. En el Islam, la vida es sagrada y pertenece únicamente a Alá. La eutanasia y el suicidio asistido son considerados actos prohibidos, ya que atentan contra la voluntad divina. La paciencia ante la enfermedad se ve como un acto de fe. Judaísmo. El judaísmo ortodoxo rechaza la eutanasia activa, pero algunas ramas más progresistas aceptan limitar tratamientos invasivos cuando la vida ya no puede mantenerse con dignidad. Hinduismo. Las creencias hindúes varían. Algunas corrientes ven la eutanasia como un acto que interfiere con el karma y el ciclo de reencarnaciones. Sin embargo, existe la tradición del Prayopavesa, un ayuno ritual hasta la muerte, permitido en casos de sufrimiento extremo. Budismo. El budismo enfatiza la compasión hacia los seres que sufren. Aunque la mayoría de las escuelas desaprueba causar la muerte de manera directa, algunos líderes budistas consideran aceptable la eutanasia cuando se hace con intención compasiva y sin egoísmo. Perspectiva laica o atea. Las personas sin creencias religiosas tienden a valorar más la autonomía individual y el derecho a decidir sobre el propio final de la vida. La eutanasia se percibe como una opción ética si respeta la voluntad del paciente y se regula adecuadamente. Eutanasia en América Latina. La situación de la eutanasia en América Latina refleja la influencia de la tradición religiosa, la cultura conservadora y los avances progresivos en materia de derechos humanos. Aunque la mayoría de los países de la región no permiten la eutanasia activa, en algunos se han dado pasos importantes hacia la regulación de la muerte digna. Colombia. Colombia es el país pionero en América Latina en la despenalización de la eutanasia. La Corte Constitucional la despenalizó en 1997 y su regulación comenzó en 2015. En 2022, el Congreso aprobó una ley que establece el procedimiento y las condiciones para acceder a ella. Está permitida para pacientes con enfermedades terminales o sufrimiento intenso por condición grave e incurable. México. En México, la eutanasia activa sigue siendo ilegal. Sin embargo, varios estados, Ciudad de México, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, entre otros, cuentan con leyes de voluntad anticipada que permiten al paciente rechazar tratamientos médicos que prolonguen la vida cuando no hay posibilidades de recuperación. Esto se conoce como muerte digna o ortotanasia. Argentina.
En Argentina, la Ley de Muerte Digna, Ley 26.742/2012, reconoce el derecho de los pacientes a rechazar procedimientos médicos que prolonguen artificialmente la vida, pero no contempla la eutanasia activa ni el suicidio asistido. Chile. Chile discute desde hace años proyectos de ley sobre eutanasia. En 2021, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de muerte digna y cuidados paliativos que todavía está en proceso de discusión legislativa. Perú. En 2021, el Poder Judicial autorizó por primera vez la eutanasia para Ana Estrada, una mujer con polimiositis degenerativa, sentando un precedente histórico aunque sin aprobación legislativa general. Otros países. En países como Uruguay, Paraguay, Bolivia y Centroamérica, el tema sigue siendo ampliamente rechazado, aunque existen debates sobre el fortalecimiento de los cuidados paliativos y la autonomía del paciente. En la sociedad actual, el debate sobre la eutanasia sigue siendo un tema en construcción. A lo largo de los años, las posturas culturales, jurídicas y políticas han evolucionado, pero aún no existe una regulación plenamente consolidada en todo el mundo ni en México. En nuestro país, los conceptos y valores de naturaleza religiosa han influido profundamente en la discusión. En 2013 se realizó una reforma constitucional para reafirmar la naturaleza laica del Estado mexicano, aunque ya existían otros elementos constitucionales que acompañaban el desarrollo de este principio en distintos ámbitos. Sin embargo, la oposición a la eutanasia no se basa únicamente en razones religiosas, sino también en fundamentos personales, éticos y culturales. El debate surge del choque entre diferentes concepciones de la vida, la autonomía y la dignidad, y no debe imponerse una única visión a quienes piensan de forma distinta. En las culturas tradicionales, la muerte suele percibirse como un hecho doloroso, la partida de un ser querido deja un vacío difícil de comprender y de aceptar. En este contexto, hablar de una muerte digna implica la necesidad de contar con diagnósticos acertados, rutas claras de atención y opciones reales que permitan un buen morir. A pesar de ello, muy pocas personas conocen la existencia y el valor de los cuidados paliativos. La doctora Espinosa, integrante de la Asociación por el Derecho de Morir con Dignidad, ha abordado abiertamente el debate sobre este tema, resaltando la importancia de la información y la toma de decisiones libres y responsables. En México se han realizado estudios sobre la legislación vigente y se han impulsado redes de información para que la población conozca el concepto de voluntad anticipada, así como debates en cines, foros públicos y diálogos interreligiosos que buscan abrir la conversación. La doctora Espinosa resume la situación con una frase contundente: a México le gusta burlarse de la muerte, pero no le gusta hablar de la muerte. La realidad es que miles de mexicanos enfrentan su final en medio de dolores inenarrables y en el desconocimiento de los recursos que tienen a su alcance, quedando a merced de las decisiones de los médicos o de sus familiares. Según un estudio sobre aprobarla o no, la mitad de médicos la aprueban, la otra mencionan que su ética no se los permite. Aquellos que están a favor de acelerar la muerte, argumentan que siempre y cuando sea para disminuir el dolor, es decir, evitar la agonía al paciente, porque es muy indigno que no se pueda hacer nada. Algunos médicos opinan que antes de legalizar la eutanasia, debe prepararse a la sociedad, sugieren una educación generalizada en el aspecto de bioética, eutanasia y suicidio médicamente asistidos, ya que existe mucho tabú. El Dr. Manuel Sanz Segarra es un médico especialista en cirugía general digestiva de la Universidad de Barcelona. Menciona sobre el respeto hacia la vida, sugiere que la realidad es mucho más compleja y misteriosa a través de experiencias cercanas a la muerte que vivió atendiendo a sus pacientes. Dice: la vida es maravillosa, el espíritu es el que da sentido a la vida. Pero habla del ego, de lo material donde la mayoría de las personas viven. La eutanasia va contra las leyes de la Iglesia, mencionando la Inquisición. Quien estaba en contra, iba a la hoguera. El ser humano solo cree en lo que puede ver, lo que es objetivo. El método científico. Los fenómenos que contaban los pacientes del Dr. Manuel Sanz Segarra habla de muerte clínica. Cuando no hay actividad mental, cardíaca. Cada caso tiene sus elementos personales a considerar, tomando en cuenta el proceso evolutivo de la enfermedad. El paciente tiene el derecho de tomar decisiones sobre su vida, donde la persona ya no podrá tener conciencia.
En este caso, el paciente tendría que decidir quién tomara las determinaciones, los médicos o los familiares. La dignidad tiene un límite de lo moral admisible. En México los adultos mayores van en aumento, gran parte de ellos viven con fármacos. Por lo que es importante plantear las preguntas sobre cómo mirar a la muerte donde la última etapa de la vida sea lo más liviano. En lo posible, ver los dilemas éticos, jurídicos, económicos respectivos, considerando prioritaria la necesidad de vincular los avances científicos y tecnológicos al campo de los derechos humanos y concientizar a los responsables de la salud pública, de la promulgación de las leyes, de las finanzas de los presupuestos públicos, concientizar acerca de la urgencia de mejorar la calidad de la atención de los mexicanos que atraviesan por la etapa final de la vida. Hoy la muerte debe ser tema en México, con espacios donde se hable del tema a detalle para que cada individuo de nuestro país conozca a fondo sobre sus derechos. Como reflexión, todos queremos vivir mucho tiempo. Pero no queremos llegar a viejos. Tal vez es más deseable una hermosa muerte que una larga vida. Aceptar con contento la muerte es mejor que desearla. No existen leyes que garanticen una vejez tranquila, por consiguiente una muerte digna. El adulto mayor no teme a la muerte, le tiene miedo de ser carga para la familia, le tiene miedo al papel de estorbo o carga económica, no quiere estar en los asilos por temor al maltrato, la sociedad los relega y abusa del adulto mayor, no existen trabajos dignos, las ayudas del gobierno son insuficientes, no quiere vivir la enfermedad de la vejez, no quiere que lo bañen, no quiere que le den de comer, y las casas de asistencia son demasiadas caras. La opinión pública sobre la eutanasia ha cambiado notablemente en las últimas décadas. Diversos estudios y encuestas revelan un aumento en la aceptación social de la eutanasia y del suicidio asistido, especialmente en casos de enfermedades terminales y sufrimiento intenso. En América Latina, países como México, Argentina, Chile y Colombia muestran un creciente respaldo ciudadano a la idea de que cada persona debe tener el derecho de decidir sobre el final de su vida. Sin embargo, la influencia de factores culturales y religiosos sigue marcando divisiones importantes en el debate. En México, encuestas recientes reflejan que una mayoría de la población aprueba la eutanasia en casos de enfermedades incurables, aunque persisten sectores que la rechazan por motivos morales o religiosos. Este contraste evidencia que, aunque la sociedad avanza hacia una mayor apertura, el tema sigue siendo controversial y poco discutido de forma pública y abierta. Los expertos coinciden en que la falta de información sobre cuidados paliativos y voluntad anticipada limita el debate, pues muchas personas desconocen las opciones disponibles para garantizar una muerte digna. Abrir espacios de diálogo social, político y religioso resulta fundamental para construir una legislación que responda a las necesidades y valores de la población. Conclusión sobre la eutanasia. La eutanasia representa uno de los dilemas más profundos y complejos de la bioética contemporánea. Su discusión no se limita al ámbito médico, sino que abarca aspectos legales, religiosos, sociales y culturales que influyen directamente en la manera en que las sociedades conciben la vida, la muerte y la dignidad humana. A lo largo de la historia, la postura frente a la eutanasia ha cambiado, mientras en la antigüedad algunas culturas la consideraban aceptable en casos de sufrimiento extremo, la Edad Media, marcada por el pensamiento religioso, la condenó de forma tajante. Hoy, en pleno siglo XXI, los avances científicos y la lucha por los derechos humanos han puesto nuevamente en el centro el derecho de las personas a decidir sobre su propio final. El debate en torno a la eutanasia pone de manifiesto la tensión entre dos valores fundamentales, el respeto absoluto por la vida y la autonomía individual. Para muchos, la vida es sagrada e inviolable. Para otros, prolongarla artificialmente cuando no existe esperanza de recuperación puede considerarse un acto de crueldad. Es aquí donde los principios bioéticos, autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, ofrecen un marco para reflexionar sobre decisiones tan trascendentales. En América Latina, y particularmente en México, la discusión sobre la eutanasia sigue en proceso de construcción. Aunque existen avances como las leyes de voluntad anticipada, la eutanasia activa aún no está permitida, y gran parte de la población desconoce la existencia de opciones como los cuidados paliativos. La influencia cultural y religiosa, junto con la falta de información, dificulta un debate amplio y plural que contemple todas las perspectivas.
Es evidente que la eutanasia no puede aplicarse de forma indiscriminada ni sin regulación, pero también es claro que negar la posibilidad de decidir sobre la propia muerte en situaciones extremas vulnera la autonomía y dignidad de las personas. Abrir el diálogo social, fortalecer la educación sobre cuidados paliativos y generar marcos legales claros son pasos indispensables para que la eutanasia deje de ser un tabú y se convierta en una opción regulada, segura y compasiva. Finalmente, reflexionar sobre la eutanasia es, en esencia, reflexionar sobre la vida. No se trata de promover la muerte, sino de garantizar que el final de la existencia humana sea coherente con la libertad y la dignidad que todos merecemos. Morir con dignidad no debe verse como un acto de rendición, sino como una decisión profundamente humana, guiada por la compasión, la justicia y el respeto a la voluntad individual.